Psicología del barrio, para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo acá en 4 Bits Radio. El día de hoy con nuestro hermoso programa Psicología del barrio para el barrio. Recuerden, mi nombre es Eles Parias y el día de hoy el programa va a estar dirigido por mi persona y mi colega Jonathan Agudelo de Psicovidas. También tenemos un invitado súper especial, él es Dani López, un colega y amigo que traemos el día de hoy para que comparta con nosotros. Dani, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿quién eres tú? Bueno, buenas noches, Eles, gracias por la invitación. Yo soy Dani López, soy psicólogo ya hace unos 7, 8 años llevo ejerciendo esta profesión. Me he desempeñado en el ámbito clínico, esa ha sido más como mi experiencia y lo que les puedo aportar acá, estaría muy contento de decirlo. Listo, para el día de hoy traemos un tema muy importante. Y digo que es un tema importante porque es un tema que hemos convertido en paisaje en la mayoría del tiempo. El tema es la depresión. Digo que lo hemos convertido en paisaje porque está muy normalizado y por ende no se le ha dado un tratamiento adecuado, un tratamiento que le permita a las personas salir de ahí o tener la ayuda pues necesaria para poder establecerse en un medio sano. Claro que sí, y más que todo no un tratamiento, sino que no le hemos dado el reconocimiento real. No nos hemos dado el privilegio de saber realmente qué es la depresión o el trastorno depresivo y cómo este nos puede afectar a todos en cualquier momento. Y antes de comenzar es sumamente importante saber y que nuestros oyentes se enteren de que la depresión actualmente en Colombia hay más de 2.400.000 habitantes que sufren de depresión. Y lo más triste o lo peor de esta situación es que somos uno de los países que ha superado el nivel mundial, es decir, aparte o en comparación con los otros países, nosotros estamos súper altos en la depresión. Por eso, el día de hoy es muy importante para nosotros poner atención a este Vox Populi que tenemos en nuestra sesión que dice el barrio, porque queremos saber qué piensan las personas de la Comuna 4, qué piensan las personas acerca de la depresión. Por eso, a continuación vamos a escuchar qué dice el barrio. La depresión es como si un manto gris se posara sobre todo lo que haces y ves. Te sientes desconectado del mundo, como si estuvieras viendo la vida a través de un vidrio empañado. Las cosas que antes te traían alegría y entusiasmo ahora parecen opacas y sin sentido. Incluso las actividades simples pueden parecer abrumadoras, agotadoras y difíciles de realizar. Es como si tu mente estuviera atrapada en un ciclo de pensamientos negativos que no puedes detener. Puedes estar rodeado de gente, pero aún así sentirte completamente solo. No importa cuánto intentes sacudirlo, ese sentimiento de desánimo persiste como una sombra que te sigue a todas partes. La depresión no es solo sentirse triste por unos días, es una carga constante que afecta tu vida diaria. Puede interferir con tu capacidad para trabajar, estudiar, mantener relaciones y disfrutar de las cosas que solías amar, pero lo más importante es que la depresión es tratable y nunca estás solo en tu lucha contra ella. La depresión para mí es la manifestación máxima de la tristeza. Es una sensación abrumadora, sientes un vacío y absolutamente todo se anula. Las cosas que más solías disfrutar carecen de sentido y si es posible que jamás vuelvas a escuchar tu propia voz. Las personas y la familia se van silenciando, la boca del estómago se cierra y podría ser que bajo ninguna circunstancia sientas hambre. Los párpados pesan, nos encaminamos a un sueño que quisiéramos que fuera eterno. Dormimos porque nuestro corazón ya padece. Para mí la depresión es una situación causada por el cúmulo de emociones negativas que hacen que una persona pierda el control de las emociones en sí misma, valga la redundancia, y de esta manera el control de sus acciones y decisiones. La depresión es como la inconformidad que uno tiene con ciertos asuntos y esa inconformidad lo lleva a uno a tener pensamientos fatalistas,
sobre la vida en general. Para mí la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo o también por sentimientos de tristeza o apatía, y pueden interferir en la vida de una persona negativamente porque se encierra en su mundo y eso genera que le pierda el sentido a la vida. Bueno, como escuchamos, creo que una de las cosas que más me resonó de este Vox Populi es la parte en la que la primera persona que nos colaboró nos dice que a pesar de uno estar rodeado de personas se siente solo. Y creo que eso es como una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la depresión o cuando nos sentimos o estamos en un estado depresivo. Normalmente las personas dicen como, es que yo te veo sonriendo, yo te veo feliz, y asimilan que porque uno sonríe y está feliz, todo está bien. Pero realmente muchas veces la depresión también como que se esconde detrás de esa sonrisa, y a pesar de que tengamos personas a nuestro alrededor, cuando estamos depresivos es muy difícil para nosotros aceptar que el otro nos puede ayudar. Como dice él y como decía el Vox Populi, hay algo muy importante, y es que cuando uno está en un estado depresivo o uno está deprimido, se pierde el gusto por todo lo que uno realmente ama o por las personas que uno realmente quiere tener en su vida. Por ejemplo, decía, cuando uno tiene de pronto un estado de depresión, a algunas personas se les cierra la boca, el estómago, y no pueden digerir alimentos, y hay otras que por lo contrario empiezan a sufrir atascones. ¿Qué es importante en ese trastorno? Uno no compararlo con el de los demás, vivir su depresión de una manera muy individual. Sin embargo, el tema de los síntomas, más allá de eso, expresarla y comunicarlo. Ahora la pregunta es, Dani, en tu bagaje decías que tenías experiencia en lo clínico. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido con este trastorno, cómo lo has visto tú desde tu experiencia. Bueno, desde la experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que en sí la depresión no depende como de unos rasgos de la personalidad particular, ¿cierto? Cuando nos referimos a rasgos de la personalidad, quiere decir que no hay personas que estén más propensas que otras a presentar depresión. Todos podemos en algún momento de la vida sufrir de un trastorno depresivo, eso no va a eximir a nadie. Escuchando ahorita el Vox Populi, identificaba pues que las personas tienen claro qué es una depresión, cómo se presenta una depresión, pero han normalizado tanto esa sintomatología que lo dejan pasar porque creen que no les va a repercutir o que van a salir fácilmente de toda esa sintomatología, y terminan cayendo más hondo y incrementando más los síntomas que se presentan. Claro que sí. Y bueno, y yo creo que pues esto es algo que todos hemos evidenciado, que todos hemos vivido, pero normalmente pues nuestra sociedad ha normalizado tanto el término que a veces nosotros no podemos identificar realmente cuando estamos depresivos, cuando tenemos esta depresión. Dani, de pronto algunos signos o síntomas que tú nos puedas decir, ¿cómo puedo evidenciar yo que realmente estoy pasando por un trastorno depresivo, que necesito buscar ayuda? ¿Cuándo es el momento en el que yo realmente sé que necesito de ese profesional para poderme sentir mejor? Bueno, Geles, mira, acá es muy importante tener presente que la depresión no es estar aburrido, la depresión no es sentirse mal. La depresión es una falta de la reactividad de la emoción, es decir, es cuando esa persona empieza a perder la capacidad de sentir las emociones, ¿cierto? El depresivo puede fingir las emociones, puede sonreír, puede estar en contextos sociales y de pronto estar un poco inmerso en las emociones del contexto, pero pasado digamos que ese punto puede empezar a perder la capacidad de sentir y de reaccionar a todo lo que tiene que ver con la emoción. Y yo creo que es ahí cuando tenemos que empezar a pensarnos en buscar ayuda psiquiátrica, en buscar ayuda psicológica. Yo pienso que es muy importante lo que dices, porque si tú te pones a pensar cuántas personas uno se puede topar en el día a día con un montón de sentimientos difusos, con un montón de situaciones en su mente sin aclarar, y que aún así les toca ir a trabajar, aún así les toca ir a la universidad, ir al colegio, y entonces uno se pone a pensar en la importancia de que al menos a uno le brindarán cierta información básica, ¿cierto? Como tú lo decías, que uno le brindarán un acompañamiento psicológico, que uno supiera identificar sus emociones, porque muchas veces podemos estar deprimidos, pero no sabemos qué tenemos, y hay un montón de formas de llamar la depresión. Entonces, lo más triste, o de pronto más complicado, es
cómo poder ayudar a una persona que no sabe que necesita ayuda. ¿Cómo lo puedes ver tú y cómo lo podría ver él? Bueno, yo creo que lo más importante para uno poder ser ayudado es reconocer que requieres ayuda, ¿cierto? Porque es muy difícil yo como psicóloga o como persona llegar y decirle a una persona, ay no, estás mal, te ayudo, si la otra persona pues no nos ha hecho saber eso, ¿cierto? Creería yo que nosotros como psicólogos o cualquier persona podemos ayudar mucho desde lo que son los primeros auxilios psicológicos, que también es un tema chévere que podríamos abordar. Cómo yo desde los primeros auxilios psicológicos puedo reconocer por medio de la vista, de la escucha, que el otro requiere esa ayuda, pero realmente creo que es muy complejo ayudar a alguien cuando esta persona no se ha dado cuenta realmente que requiere esa ayuda. ¿O qué piensas tú, Dani? Importante para tener en cuenta acá la escucha. La escucha es muy importante en estos temas de la depresión. Si no escuchamos, si no atendemos a las necesidades del otro, muchas veces vamos a tergiversar lo que pueda estar sintiendo esa persona. Entonces lo que para nosotros puede ser algo muy bobo, algo muy transitorio, para la otra persona se puede estar convirtiendo en un problema de la vida cotidiana que le empieza a generar toda esta sintomatología depresiva. Claro que sí, también pienso yo que también tenemos que cuidar mucho nuestras actuaciones, cómo estamos actuando nosotros ante el otro, cómo estamos transmitiéndole la información al otro, cómo lo estamos tratando, porque no sabemos, lo que decía Dani ahorita, podemos estar sonriendo, podemos estar felices, pero realmente estamos pasando por algo que nos está afectando nuestra emocionalidad y el otro me está haciendo chistes, el otro me está tratando mal, el otro me está haciendo sentir mal. Entonces yo creo que también esto es de mucho cuidado como en nuestras relaciones interpersonales. Por eso existen unos factores de riesgo que hacen que la depresión aumente. Dani, cuéntanos de pronto cuáles son esos factores de riesgo que incrementan la depresión. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos que tener pues muy presente que la depresión en sí es una desregularización química del cerebro, es biológica, es decir, no solamente alude pues como a contextos emocionales. Entonces en esa medida tenemos que entender que el factor genético va a ser muy importante, ¿cierto? Cuando me refiero a factor genético, nuestra familia, si en nuestra familia hay personas que sufren de depresión, han tenido diagnósticos de depresión, pues muy probablemente nosotros tengamos esa comorbilidad, ¿cierto? Eso sea relevante. Las dinámicas familiares complejas, ¿cierto? Todo lo que vemos en la actualidad sobre las dinámicas familiares y las dificultades más que todo en la comunicación, ¿cierto? Los bajos niveles de resiliencia también van a ser un factor muy relevante, la dificultad para gestionar las emociones, las alteraciones emocionales en las etapas del desarrollo, no entender la etapa del desarrollo en la que se encuentra el individuo, eso también nos va a dificultar el trabajo con la persona que está sufriendo de depresión. Me quedó sonando mucho el tema de la escucha, porque eso me lleva a otra pregunta, y es uno que tanto conoce a los seres que lo rodean, es decir, uno que tanto conoce a sus hijos, a sus padres, a sus parejas. Y lo digo porque quizás muchas veces uno no se da cuenta por estar uno de pronto inmerso en sí mismo de las situaciones que se le pueden estar presentando al otro. Y es decir, la escucha es importante porque quizás la persona dice algo en un tono que tú sabes que no está bien, pero uno muchas veces lo deja pasar, ¿cierto? De pronto no le ponen el cuidado necesario. Y entonces ahí me surge otra pregunta, y es, si bien sabemos que la depresión se puede llevar desde un proceso interdisciplinar, ¿cuál crees que sería lo más oportuno para iniciar? ¿Cuál crees que sería como lo principal para empezar un tratamiento que sea viable? Bueno, mira, ¿qué sucede acá? En el asunto de la depresión tenemos pues varios factores, ¿cierto? Tenemos los trastornos depresivos recurrentes o tenemos la depresión reactiva. Vamos a mencionar esos dos por ahora, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de depresión reactiva, hablamos de síntomas depresivos que se presentan porque tuvimos una dificultad, tuvimos un problema, pues y reaccionamos con sintomatología que está asociada a la depresión. Ahí, en ese caso, el tratamiento para iniciar sería psicológico, porque simplemente es una depresión o unos síntomas que se están presentando a corto plazo, son reactivos, ¿cierto? Cuando ya hablamos de una sintomatología, una depresión recurrente, o sea que ya es un estado que se mantiene en el tiempo, entonces ahí vamos a tener muy presente que lo primero es el tratamiento por psiquiatría. ¿Por qué el tratamiento por psiquiatría? Porque es muy complejo trabajar con una persona que está totalmente aislada de la reactividad de la emoción, es decir, que está en incapacidad de sentir. Y es ahí cuando tenemos que apoyarnos también de los tratamientos farmacológicos que le corresponde al psiquiatra determinar cuál es el tratamiento más adecuado. No podemos desconocer, como lo decíamos ahora,
que esto también es un asunto biológico, es un asunto químico del cerebro y muchas veces los fármacos van a ser relevantes para poder disminuir la sintomatología, no para quitarla ni desaparecerla, sino disminuirla para que ya el psicólogo pueda hacer su trabajo desde la parte emocional. Y esta parte de la interdisciplinariedad es muy importante porque esto hace parte de algo muy necesario para todo lo que nosotros vivimos, que se llaman los factores protectores o la red protectora. Debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros debe tener una red protectora, como antes lo mencionaba Dani. Nuestra familia es sumamente importante, entonces es necesario que nosotros como seres humanos busquemos esa red protectora con quien nos sentimos seguros, con quien nos sentimos bien, y esa parte de esa red protectora pueden ser nuestras familias, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, pero también debemos reconocer que la parte fundamental de esa red protectora para que la depresión pueda estabilizarse es en cuanto al psicólogo y al psiquiatra. Y también es muy importante mencionar, Dani, el nutricionista, porque como ahorita Jonathan lo decía y como nos lo dijo nuestra oyente en el Vox Populi, a veces se nos cierra la boca del estómago y no podemos comer, lo que ocasiona que a veces cuando estamos teniendo ese trastorno depresivo pues tengamos problemas de alimentación. Entonces es importante saber que también en esa interdisciplinariedad es a veces oportuno que no solamente esté el psicólogo y el psiquiatra, sino que también haya el acompañamiento de un nutricionista que nos ayude a tener una dieta balanceada para evitar que tengamos otros problemas o otros trastornos alimenticios generados o producidos por esta depresión en la que estamos o por la que estamos pasando. Sí, es muy importante lo que decís, porque los hábitos de vida saludables pues obviamente nos van a ayudar y van a contribuir a que los síntomas disminuyan paulatinamente. Claro que sí. Bueno, y la verdad pues nosotros creemos que este tema de depresión es un tema súper importante para abordar. Tenemos mucho más contenido para hablarles porque la depresión no es solamente eso que estamos abordando hoy. El contenido es muy amplio, nuestro tiempo es muy corto, entonces es importante que si les gustó este capítulo, si quieren saber más, háganoslo saber. Ya saben que acá siempre vamos a dejar una cajita de preguntas en la que vamos a esperar que ustedes nos digan qué quieren escuchar, qué quieren oír, y es importante que se conecten con el tema porque, como lo mencionábamos antes, mucha población colombiana está sufriendo de depresión, pero nuestros paradigmas no nos permiten verlo más allá. Entonces seamos más conscientes de nuestra salud física y mental, seamos más conscientes de lo que nos está pasando y esperemos prontamente poder seguir hablando de este tema porque, Dani, tenemos mucho más para abordar, ¿verdad? Sí, claro que sí, la depresión es un tema muy extenso y se debe abordar digamos que de una manera más puntual para poder tener una buena prevención en cuanto a esto, ¿cierto? Es importante que las personas entiendan, como les decía ahora, estar depresión es estar aburrido, y en esa medida pues yo creería que hay que estar muy pendientes de todos estos síntomas o de las alteraciones emocionales cada vez que se van volviendo más incapacitantes, es decir, cada vez que usted se le va dificultando más hacer las actividades de la vida cotidiana. Usted antes hacía una cantidad de cosas y se le empieza a dificultar. Yo creo que ahí hay que buscar ayuda porque esas dificultades pasan por algo. Claro que sí, y es muy importante también que nosotros como seres humanos reconozcamos no solo en nosotros sino en nuestros familiares. Recordemos lo que decíamos ahorita, no siempre porque sonriamos estamos bien, entonces no está de más que le preguntemos al otro cómo te sientes hoy, cómo te fue hoy, te puedo ayudar en algo. Creo que son palabras que uno creería que son muy normales, pero realmente son palabras que nos ayudan. Les agradecemos mucho por haberse conectado el día de hoy. Le agradecemos mucho a Dani por habernos acompañado. Esperamos seguir nutriendo el conocimiento acerca de la psicología con ustedes y rompiendo estos paradigmas que tenemos día a día. Esperamos que se conecten prontamente. Nos vemos en el próximo capítulo de Psicología del Barrio para el Barrio. Recuerden que en nuestras redes sociales salimos como @psicovidasdh y @4bitsradio. Que tengan una excelente noche. Psicología del Barrio para el Barrio, un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.